año 1999 en varias universidades, como ser, bueno, también es docente desde el 2003 en la Universidad Domingo Savio y actualmente vicerrector, docente en diplomado de maestría también en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad NUR. Con este importante currículum, quiero darle la bienvenida y agradecerle a nuestro invitado por aceptar la cordial invitación. Querido doctor Landriel, muy buenas noches y cuando guste, por favor, puede empezar con su ponencia. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente agradecerles a todos los que tienen a bien acompañarnos el día de hoy. Es de verdad un privilegio para mí acudir a este tipo de eventos de formación académica que nos traen con el propósito sincero y efectivo de tratar de generar al menos algo de debate y discusión en más de una de las temáticas que son atingentes a las transformaciones recientes que vive el derecho en nuestro país. Hoy quiero pedirles de que podamos juntos compartir una temática que tiene que ver con la vigencia de algo que entiendo el segundo día que se refiere a de principios y valores dentro del marco del denominado Estado Constitucional de Derecho. Hoy vamos a hablar de una de esas vertientes. Vamos a referirnos al principio de la verdad material. Y trataremos, a la conclusión de esta exposición, de motivar un análisis sobre su factibilidad. ¿Es posible cómo hemos transitado y hacia dónde estamos transitando con la vigencia de este principio de verdad material? Como en toda exposición, nosotros hemos establecido un orden y un temario que vamos a tratar de llevar adelante de manera secuencial y de manera organizada. Inicialmente tendremos una introducción a la temática, luego nos referiremos a los principios en general, los principios jurídicos por supuesto, para ahondar fundamentalmente luego en el principio de la verdad material en un tercer momento de esta exposición. En la parte final y concluyente vamos a hablar de la factibilidad del principio de verdad material en Bolivia. ¿Cuáles son las luces y cuál es el camino que instancias como el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional Plurinacional nos están orientando en línea de este precepto esencial que es el principio de la verdad material? Bien, sin más demora, les quiero pedir que me acompañen por estos 40 a 45 minutos de un viaje que va a encontrarnos por cuestiones epistemológicas, por jurisprudencia, pero también por el razonamiento de la filosofía jurídica y, desde luego, las visiones recientes del constitucionalismo contemporáneo. Iniciemos. El tema de la verdad, como tal, no solo hablo de la verdad jurídica, sino el tema de la verdad es un tema de mucha discusión en la humanidad en su conjunto. Una serie de doctrinas, teorías, han cuestionado la existencia o la idealidad de la verdad. Es más, para quienes asumimos que todo tiene que ver con Dios y su Hijo venido a la faz de la tierra, nos es célebre encontrar este acápite, ¿no? Cuando el Hijo de nuestro Creador es expuesto ante Poncio Pilatos y él le dice que representa la verdad y le expresa qué es la verdad. Poncio Pilatos, de una manera cuestionante, tal vez arrogante, le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿De qué verdad hablas? En efecto, la verdad ha sido siempre motivo de más de un cuestionamiento. En el devenir del análisis y de la historia de la humanidad han aparecido célebres pensantes como Nietzsche. Nietzsche termina diciendo en uno de sus análisis y consideraciones que finalmente la verdad no existe. La verdad es una ficción porque en realidad
No existe la verdad, solo interpretaciones o formas de entender las cosas, ¿sí? En ese sentido, la verdad es un paradigma que obviamente ha generado este profundo tipo de debates que hacen a nuestra humanidad. En efecto, eso también ha derivado que la epistemología como acápite de la filosofía dedique sendas discusiones a efectos de descifrar y discernir el sentido concreto de la verdad. Esto obviamente no podía ser ajeno, no podía ser obviado a la ciencia jurídica. La dogmática jurídica también se ha enfrascado históricamente en este discernimiento de la verdad. En nuestra Carta Constitucional, haciendo un salto histórico, aparecen 3 artículos que son estructurantes de la actividad jurisdiccional, que están integrados entre sí y que se refieren a principios procesales que constituyen una triada de elementos fundantes que deben regir y guiar el desarrollo de la actividad jurisdiccional en nuestro país. Estamos hablando del artículo 178, parágrafo primero, que ustedes pueden observar en su dispositivo, el artículo 180, parágrafo primero, vinculados estos dos al 115, parágrafo segundo de nuestra Carta Constitucional. No es casual, no es circunstancial que los principios de orden general que rigen a la justicia y los principios de orden procesal que deben instanciar o guiar los procesos hayan sido colocados en la Constitución. Estos principios deben guiar fundantemente, como veremos en el desarrollo de esta exposición, el avance y la vigencia misma de lo que se entiende como el aparato jurisdiccional, no solo en su acápite de jueces o administradores de justicia, sino en toda acción que devenga en realizar actividad materialmente jurisdiccional. Repare usted, por favor, que los principios generales descritos en el 178 revelan, ¿no?, una serie de propósitos que hacen ver que la justicia expresada por la actividad de los jueces o de quienes administran justicia en otros ámbitos es una expresión de poder porque deviene del constituyente, cítese el pueblo. Note usted también que este debe ser un ejercicio democrático, que debe generar básicamente una estructura y una guía para llevar adelante una actividad que represente el propósito esencial de las constituciones hoy en día. En un minuto hablamos de eso. El artículo 180, parágrafo primero, se refiere a los principios procesales ya básicamente, y entre ellos destaca la inédita inserción en una constitución del precepto de la verdad material. Entre las luchas que han ocurrido en el acaecer y en el transcurso del análisis de esta verdad material versus la verdad formal, la inserción en nuestra Constitución de la verdad material 180, parágrafo primero, entre otros principios, representa una nítida victoria de los preceptos de la justicia material, de la verdad material, en conexión con el propósito esencial del constitucionalismo reciente, es decir, el resguardo y tutela de derechos. Por eso anunciamos que no es casual, no es circunstancial que usted, amigo, amable asistente, se encuentre con este 180 parágrafo primero que nítidamente le expresa de que hay preceptos procesales que son inclaudicables, que son inobjetables. Cítese principio de verdad material. Y todo esto está conectado
por supuesto, a un célebre precepto, el debido proceso. En un anterior conversatorio que hemos tenido a bien compartir con ustedes, hemos podido hablar de la relevancia constitucional del debido proceso. En efecto, convivimos en un Estado constitucional de debidos procesos. Vean entonces la significancia y la relevancia de algo que, sin embargo, desde mi modesta percepción, no termina de agotarse, por lo menos en el debate teórico y de aplicación práctica en nuestro país. La verdad material ha sido interpretada a veces como dibujo libre, u otras de manera radical como la situación que se da con el rozamiento, con el principio dispositivo propio del ordenamiento civil. De esta temática y de la relevancia e importancia de conocer los preceptos de la ordenación constitucional que guían cualquier ámbito jurisdiccional, hablaremos el día de hoy. Bueno, y en ese sentido es esencial tener una noción de qué son los principios. En este segundo momento de la exposición vamos a referirnos a eso, a los denominados principios. Y para eso, dada la vinculación y la relevancia, debemos anclarnos, debemos colocarnos en los preceptos del constitucionalismo contemporáneo. Este constitucionalismo contemporáneo que nítidamente tiene una centralidad, los derechos fundamentales, nítidamente. Así, los derechos fundamentales en el constitucionalismo reciente son límites políticos, morales o políticos al ejercicio del poder político. Entonces, quienes detentan o ejercen poder no pueden violentar o vulnerar derechos. Es más, el propósito central del Estado constitucional de derecho es la materialización de esos derechos. No se trata de una figura circunstancial o casual, se trata en sí de materializar el propósito central, resguardo de derechos. Los derechos, además, ya no son meros enunciados o citas retóricas, son parte del derecho positivo. Es más, como más de uno debe recordar, nuestra Constitución establece un régimen abierto que hace que los derechos dentro de la Constitución, los derechos que están por fuera de la Constitución, en el ordenamiento infraconstitucional, pero también en el ordenamiento supranacional, todos tengan y sean parte de la tutela y del cuidado constitucional. Precisamente, uno de los elementos esenciales para que estos derechos tengan vigencia es la existencia, como dice en nuestra diapositiva, y ustedes lo pueden observar, que estos derechos estén circundados, que estén rodeados por una serie de garantías específicamente jurídicas. Es decir, no podría darse la idealidad de derechos, ¿no?, de meras enunciaciones si no hubieran elementos ciertos, concretos para su resguardo. Y ahí tenemos, nítidamente como veremos, una de esas aristas serán los principios esencialmente. Estos derechos fundamentales, descritos en los textos recientes como el texto constitucional boliviano, son amplios e indeterminados. Claro, el anterior texto constitucional del año 1967, con sus reformas del 2004, 2005, básicamente, dicen los estudios, llegó a tener algo así como 11 artículos o referidos o expresamente vinculados con el ejercicio de derechos. Solo 11 artículos versus 120 artículos. Entonces, una característica notable del constitucionalismo contemporáneo es la gran cantidad o promoción enorme de derechos. Muchas veces estos derechos son habitualmente recíprocamente incompatibles, como dice nuestra diapositiva. Y es que así están pensados, porque ante la enorme promoción y profusión de derechos es muy constante y probable que haya colisión, que haya choque de derechos. Así, ante la gran promoción de derechos, la gran cantidad y vigencia de derechos, no todos estos están ordenados jerárquicamente. Es más, todos están en un terreno de igualdad y claramente, conforme ordena e instancia nuestro constitucionalismo reciente, todos son denominados derechos fundamentales.
Ahora bien, entonces, en el Estado constitucional, los derechos son muchos, son amplios, son diversos, contradictorios, y por eso se debe encargar la gerencia y la gestión de estos derechos a operadores concretos. Cito el Tribunal Constitucional, el legislador y los jueces, porque estos deben, a su vez, realizando sus competencias institucionales, resolver la muy habitual circunstancia de colisión de derechos, de choque de derechos, resguardando, ponderando, equilibrando y armonizando la vigencia de cada uno de los derechos. ¿Cómo se materializa esta gestión? Bueno, los aspectos positivos asignados al órgano legislativo o al poder legislativo tiene que ver con la emisión de normativas, con la destinación de recursos públicos, la instalación de aparatos burocráticos o estructuras, cito como por ejemplo la creación mediante leyes de instancias de defensa de derechos humanos. A su vez, y es probablemente lo que nos interesa, los jueces están encargados de la verificación de violaciones de derechos entre sujetos privados. Elemento crucial, porque resulta que en la visión clásica del constitucionalismo, las constituciones tenían un sentido político y ordenador del poder. Es decir, que básicamente servían para estructurar el Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, lo que conocemos, y ayudar al funcionamiento del mismo. Se asignaban derechos a las personas, pero en realidad su propósito era colateral o periférico. El constitucionalismo reciente prevé que puede haber controversia constante de derechos y los privados son titulares y sujetos de derecho y por lo tanto pueden accionar constitucionalmente y pueden proclamar ante los jueces el resguardo y tutela de sus derechos. No hay que llegar a la vía de amparo, no hay que llegar a una instancia de una acción constitucional para motivar la defensa. La defensa se resguarda incluso ya en esta vía jurisdiccional. Además, los jueces deben controlar que las elecciones legislativas, quiero decir las normativas, las prescripciones prominentes o que provenientes sería el término adecuado, provenientes del órgano legislativo, estén adecuadas a la constitucionalidad y sean razonables. Además, que estas no significan una restricción excesiva de derechos y que atenten contra los derechos. Pero, y en ese marco, lo más relevante para los jueces es que estos logren en su labor alcanzar la verdad para la materialización de la justicia y el respeto de los derechos. Entonces, vean ustedes cómo nuestro tema, principio de verdad material, empieza a encontrar ajuste en toda esta hermenéutica de transición hacia el constitucionalismo reciente. Así, un factor clave, por favor, está en nuestra diapositiva, usted nos puede acompañar viéndolo. En tal fin, la interpretación, integración y aplicación de principios deviene en ser una modalidad idónea para el resguardo y vigencia de los derechos fundamentales. Una vez más, ante la gran profusión de derechos, ante la muy razonable y probable probabilidad de que haya colisión de derechos, ante las circunstancias que obliguen a su constante interpretación, uno, no todos, por supuesto, de los elementos esenciales será la aplicación de principios, porque el juez tiene que fundamentar y tiene que motivar su decisión. Lo debería hacer naturalmente. Así, la inclusión de principios que rijan a la administración de justicia en nuestra Carta Constitucional es algo muy importante. Representa en el estándar del Estado Constitucional de Derecho un crucial aspecto directivo y de transformación para la justicia y para la administración pública cuando realiza actividades materialmente jurisdiccionales. Repare, por favor, esos dos términos, aspecto directivo y de transformación. Los principios en su propósito están enmarcados y están diseñados
con el fin esencial de promover una gran transformación en la forma en cómo se ejercen los actos de orden jurisdiccional y sobre todo cómo se motiva a partir de ello la tutela de derechos. Entonces el aparato jurisdiccional ya no puede moverse guiado, abstraído de la realidad o abstraído de lo que acontece a su alrededor, y debe más bien entender que todos estos principios de orden general, cito el 178, de orden particular, principios procesales constitucionalizados, 180 parágrafo 1, por favor, orientan y guían un proceso que debe ser de transformación. En las clases, cuando impartimos este punto a los estudiantes, siempre solimos decir, si alguien tuviera que hablar de una transformación real en la justicia del país, si alguien tuviera que establecer una transformación ideal y radical en el sistema de administración de justicia en el país, los principios y los valores referidos a ello que están descritos en la Constitución tienen un carácter mandatorio y de imperativo cumplimiento. Y podrían ser ellos, la base de la transformación profunda que en más de un caso requiere nuestra administración de justicia. Estos principios, además, vean ustedes, nos ayudan a entender nuestro sistema procesal. Un sistema procesal que tiene que mutar, que tiene que transformarse y tiene que estar al tiempo y a la forma de estructurar todo esto en el propósito y en la finalidad de la constitucionalización de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Se trata además de principios que han sido ya, como sabemos y estamos argumentando, constitucionalizados. La doctrina, sin embargo, todavía sigue motivando algún análisis algo más específico y tratadistas como Bobbio señalan que los principios todavía se caracterizan por ser complejos, oscuros o de un contenido huidizo. Morange, a su vez, establece que los principios tienen una significación variable, quiere decir multívoca o ambigua, de varias posibilidades de definición. Así, eso genera y eso provoca algo que penosamente es muy habitual en nuestra administración de justicia o en nuestra administración pública, ¿no? Cuando se aplican principios, no necesariamente hay un rigor técnico, no necesariamente hay una estructuración que nos permita alcanzar una idónea interpretación de los principios. Por eso es tan trascendente este tipo de eventos, nos parece, donde podemos hacer este tipo de análisis para, ojalá, en gracia de Dios, orientar a quienes hacen el derecho o a quienes administran el derecho. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con algo que es latente y que ha sido ya asumido por nuestra Carta Constitucional, por nuestro intérprete constitucional, el Tribunal Constitucional. Me refiero al neoconstitucionalismo. Esta corriente que emerge de orden constitucional, que emerge, dicen los tratadistas, luego de la Segunda Guerra Mundial, con estas constituciones que ya no solo buscan la ordenación del poder, sino que más bien están orientadas a garantizar los derechos de las personas. Estas constituciones que tienen ahora un contenido material y cuyo fundamental y esencial fin son los derechos, ¿no? Vienen a albergarse sobre esto que Susana Pozzolo denominó el neoconstitucionalismo. Resulta que cuando se han positivizado los principios en nuestra Carta Constitucional, señores, nítidamente el neoconstitucionalismo ha plantado una bandera de victoria sobre los preceptos de la vieja estructura del Estado de Derecho. Se ha avanzado así hacia los preceptos del Estado constitucional. Y uno de esos componentes claves es la explícita positivización de los principios en los ordenamientos jurídicos. Claro, porque de esta manera el neoconstitucionalismo cuestiona fuertemente la visión tradicional del Estado de Derecho y de los casos teóricos planteados por el positivismo. Estamos entonces ante la evidencia y la vigencia de este nuevo paradigma filosófico que está vigente en el país
más allá de las controversias que pudieran haber, insisto, el Tribunal Constitucional ya ha marcado línea de eso también, y ciertamente el neoconstitucionalismo se ha ponderado y se ha básicamente ampliado en su espectro de vigencia en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo analizábamos estos principios? El del 180, primero que tienen que ver con principios que son la esencia misma de un proceso, ¿no? Todos los descritos en el 180, más la verdad material, son esencia del proceso. Tanto así que si faltase al menos uno de ellos, no se podría hablar de un proceso. Todos ellos tienen que estar integrados. Y mire usted que ejerce la judicatura diario, que ejerce la defensa y la tutela de derechos. Entonces usted tiene que estar muy atento a la configuración de cómo va armándose la estructura del proceso para ver que esto realmente esté materializado. Porque esto tiene un candado mayor. Hay un candado mayor. Resulta que ya no son solo principios del proceso. En la vigencia del Estado constitucional, donde todo está regido por la Constitución, donde ahora estamos ante una verdadera supernorma, donde ahora todo se encuadra y se rige por la Constitución, estamos, señores, ante no solo principios procesales, sino principios fundamentales que tienen el rango y categoría de principio constitucional. No se trata de una declaración cualquiera, se trata de un reconocimiento altamente profundo que trastoca y transforma la visión de cómo se entendió el ejercicio de la jurisdicción en el país. Bien, los principios son muy importantes y también dentro de los procesos es esencial, y este es el tercer momento de nuestra exposición, es esencial que se pueda, que se formalice como un propósito central la vigencia y el propósito de indagar la verdad, de buscar la verdad. En ese sentido, ya tenemos claro que los derechos son la esencia de este Estado constitucional y que hay hoy en el juez una obligación de garantizar al ciudadano, entre otras cosas, que éste tenga una interpretación idónea y que se alcance a la verdad histórica de los hechos. En el Estado constitucional, cada derecho tiene un peso diverso. Son muchos derechos, cada uno tiene un propósito y en algún momento tienen que convivir. Y en más de una circunstancia, los derechos tienen que ser compensados, ponderados y valorados por la autoridad jurisdiccional y en su argumentación tienen que tener elementos claramente fundados que motiven y fundamenten la decisión jurisdiccional. Así, ¿no?, en un proceso administrativo o jurisdiccional se debe evaluar en qué condiciones se han colisionado los derechos, en qué condiciones se debe reconocer a uno de ellos de repente preeminencia. Así, todo esto está vinculado a la etapa probatoria. Es en la etapa probatoria donde se debe motivar la identificación de la verdad. Pero aquí hacemos un alto para entender que no se trata, como veremos, de la mera prueba ofrecida por las partes, sino que el juez, en su propósito de indagación de la verdad, tiene facultades para promover una indagación que le permita introducir en el proceso prueba que no ha sido requerida o incluso consentida por las partes. Esta actividad, sin embargo, no puede ser arbitraria, no puede ser abusiva, como veremos. Claro, pero este propósito de indagar la verdad en los procesos ha generado una serie de controversias a nivel de la jurisprudencia, de la doctrina. Y bueno, si hoy nos situamos en la actual coyuntura, ¿no?, más de uno de ustedes, amables asistentes a este encuentro, podrá decir, ¿realmente alcanzamos la verdad en los procesos? ¿Es el fin de los juzgadores alcanzar la verdad? ¿O siguen pensando todavía en la vieja guardia, en la vieja escuela, de dejar pasar y que el cauce de los procesos
sigan la ritualidad propia del formalismo romano-germánico? ¿Es la idea de la verdad una idea romántica, noble? ¿El derecho realmente puede alcanzar la verdad? Y si pensamos en los fallos que hoy se están expidiendo, ¿no? Por favor, siempre en el propósito constructivo, en el propósito de aportar. ¿Será que estas resoluciones o sentencias reflejan una justicia verdadera? ¿Se está materializando la justicia? Hay jueces que han asumido la posibilidad de remangarse la camisa e ir tras la verdad, alcanzar la verdad como propósito de su acción. Bueno, eso mismo trasciende en la doctrina. Y hay algunos tratadistas que defienden el hecho de que no existe la verdad y que en realidad esto es una ficción. Del otro lado existen algunos tratadistas y ordenamientos que han institucionalizado la verdad material, la verdad real, la verdad objetiva como propósito de su acción. Un italiano, Michel Tarufo, en su obra establece que hay básicamente tres razones de parte de la doctrina procesal que niega la posibilidad de alcanzar la verdad porque es escéptico al hecho de que esto finalmente se pueda alcanzar, se pueda llegar a teorizar y fundamentar la vigencia de eso. Hay además una imposibilidad ideológica, ¿no? Y en los hechos, cuestionan estos tratadistas, hay una imposibilidad práctica de alcanzar con absolutez la verdad. Es más, Tarufo acuña un término inédito. Mire usted, la verifobia, ¿no? Le tienen fobia a la verdad. Estos tratadistas niegan la verdad, no quieren hablar de la verdad, ¿no? Tarufo define a esta corriente como los verifóbicos, ¿no? Aquellos que niegan la posibilidad de que a partir de las pruebas se pueda tratar de alcanzar una realidad y una verdad idónea. Es más, mire aquí cómo vamos a conectar esto probablemente con el anhelo de un modelo procesal que a veces miramos con realmente, algunos dicen con envidia, otros con buen propósito. Y por el otro lado también vamos a encontrar a un modelo que penosamente está en la mente de más de uno de nuestros juzgadores. Siempre en el ánimo constructivo, por favor. Entonces, los verifóbicos dicen, hay formas de mostrar lo que nosotros estamos sustentando y hay modelos institucionalizados en el mundo que permiten negar la verdad, que ese sea el propósito de un proceso. Y el primer modelo es el proceso adversarial civil y penal que ocurre en los Estados Unidos. Los norteamericanos, muy afectos a los deportes, ¿no?, entienden al juicio como una competición, ¿sí?, donde hay contendores, competidores, los cuales plantean estrategias, juegan competiciones o partidos, y el árbitro, o usando el término americano, el umpire, deben arbitrar e intervenir a quien quebrante las reglas del juego. Es decir, un juicio lo gana en el modelo adversarial norteamericano quien presenta una mejor táctica. No necesariamente significa de que se haya alcanzado la verdad, sino que básicamente se haya logrado establecer un posicionamiento legal que fundamente y que posibilite tomar una decisión en realidad declarando victorioso al mejor competidor. Y entonces la verdad se convierte en algo accesorio a la mente de más de uno de nosotros que nos gusta la televisión, las películas y todas estas cuestiones que tienen que ver con el proceso norteamericano. Pues sí hemos visto más de un caso donde la trama judicial se fundamenta en ello. Es más, vi que entre los concurrentes nos acompañaba el doctor Fabri, quien
entiendo y de manera experta explica estos temas del proceso adversarial americano. Una segunda justificación es el modelo clásico, ¿no? De decir, es que, segundo modelo, por favor, para justificar la verifobia. Dicen ellos, no, es que el proceso en realidad es como un teatro, donde se tienen que cumplir etapas, donde hay ritos, donde hay momentos que ya están establecidos y que como consecuencia básica de eso, en algún momento se llegará a la sentencia, ¿sí? Entonces, claro, ellos consideran que el proceso es un espectáculo teatral, número uno. Dos, se diseña un escenario que básicamente quiere mostrar que el que administra justicia es una persona seria y ha escuchado a las partes. Tres, el proceso tiene momentos que terminarán en una sentencia. Entonces la calidad, el sentido de esa sentencia, dicen quienes objetan esto, no necesariamente tiene un propósito de hidalguía en el propósito de alcanzar la verdad, sino que fundamentalmente es el cumplimiento de ritos procesales. Acuérdese de estos términos porque van a aparecer al final de nuestra exposición. Bueno, contrario a todos estos, aparecen quienes sostienen que la verdad es el propósito en el proceso. Y son las pruebas las que deben ayudar a construir un grado de confirmación más o menos elevado. Claro, el problema ocurre cuando las pruebas no permiten alcanzar ello. Ahí aparece el juez. Y el juez debiera dejar de ser un mero espectador, un mero árbitro, para ir al juego e intervenir y buscar en el periodo probatorio la evidencia de la construcción idónea de la verdad, ¿sí? Ese es el nuevo propósito. Con un gran fin, mire esta diapositiva, es crucial, con el propósito de alcanzar la justicia material, ¿no? Entonces el proceso se articula desde una perspectiva de justicia, donde la decisión basada en los hechos, motivada por una acción diligente, oficiosa del juez, alcanza la consecución de la justicia. Y entonces el juez, cuando tiene que tomar una decisión, debe basarse en la prueba judicial, el conocimiento de los hechos, la verdad de las proposiciones, la tiene que tratar de comprobar. Y esto en concreto es la aplicación del derecho a un caso particular, que debe ser resuelto por el juez. Así, mire qué importante, la verdad material es un elemento crucial, fundante del debido proceso, porque el debido proceso no es simplemente agotar etapas, no se trata de una mera acción para cumplir momentos o finalidades, acción teleológica, dice nuestra diapositiva. En todo caso, la verdad material sirve para que esta estructuración lógica, racional, que es propia del debido proceso, sin embargo, venga influida por un propósito mayor, encontrar la verdad. La doctrina durante mucho tiempo ha discutido sobre verdad material y sobre verdad formal. Este término, nos informa Ferrer en su texto del año 2005, fue establecido por la doctrina alemana en los finales del siglo XIX, ante la evidencia de las limitaciones procesales que existían en la prueba civil. Entonces, hoy en día, no es nada todavía ajeno a la realidad objetiva de la dogmática jurídica, que asuntos como verdad material, verdad procesal, todavía estén en lucha y estén en constante confrontación. En ese sentido, ¿no?, estamos básicamente ante posiciones doctrinarias que algunos establecen la objeción a la distinción entre verdad material y verdad procesal, con la consecuente negación de la verdad procesal, y otros la admisión entre la verdad material y la verdad procesal. Existe, efectivamente, hay una verdad del proceso y hay una verdad material, la que tiene que indagar el juez, la que tiene que indagar la autoridad administrativa, ¿no? A partir de ello, es más, la verdad procesal es apenas una instancia que acerca a la verdad material. Qué importante, mire eso. La verdad material, ¿sí?, y la verdad procesal están concatenadas, están ahí, existe una verdad en el proceso, pero la verdad procesal es una aproximación a la verdad material.
La verdad material, entonces, es una forma de acercarse a la realidad histórica de los hechos, que representa una investigación que permite la reconstrucción de la prueba recopilada y conocer las verdaderas razones de por qué se dieron los hechos. Así, la verdad material tiene ciertas condiciones que son esenciales, ¿no? Entre ellas, la autoridad judicial debe verificar plenamente los hechos. Ya no solo debe expectar, ya no solo debe mirar. Y en ese momento de la indagación probatoria de los elementos que le han sido expuestos es donde tiene que moverse el juez, donde el juez no puede quedar impávido o quieto ante la ponencia de partes. Entonces, ¿no?, será importante adoptar todas las medidas probatorias necesarias para ello. Y el juez da paso a la constitución de una prueba oficiosa o prueba de oficio que él mismo puede generar para aclarar de mayor y de mejor manera este aspecto. Así, estamos ante la posibilidad de que se aclaren las circunstancias reales, que los derechos y obligaciones sean sometidos, ¿no?, a la justicia material. Bien, por todo esto, vean ustedes, estamos ante la evidencia que la prueba sustentada en el principio de verdad material, que se constituye en el pilar de la nueva administración de justicia. ¿Por qué? Porque en el ideal, más de uno me podrá decir, colega, usted que trabaja en el día a día, usted que está ahí sufriéndola en los espacios de administración de justicia. Claro, dice, eso es el deber ser, es el deber ser. Sí, pero fíjese que finalmente toda la acción está dirigida a administrar derechos. Y tarde o temprano, la autoridad jurisdiccional, la autoridad administrativa que violente o vulnere derechos o que no indague la verdad material de los hechos, ¿no?, puede incurrir en una vulneración de derechos que probablemente podrá no ser objeto de ponderación acá en nuestro fuero interno, pero que con certeza no podrá en el marco del ejercicio de la Corte Constitucional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algún momento devenir en un castigo a quien afrente contra los derechos. Este principio de verdad material, como veremos, aparece en nuestra legislación no de una manera expresa. Aquí yo marco un quiebre porque hay colegas con los cuales hemos conversado y me dicen, no, pero es que ya aparecía en el Código de Procedimiento Civil, ese de la década del 70. Y hay administrativistas, entre los cuales me sumo, que consideramos que en realidad la inserción verdadera de la verdad material, valga el término y la reiteración, ocurre recién con la Ley 2341, la Ley del Procedimiento Administrativo. En el medio de eso, miremos esto, usted lo tiene en la diapositiva. El artículo 4 del anterior Código de Procedimiento Civil, no el actual, le permitía al juez, ¿no?, que exija las pruebas que considerarse necesaria, como exhibiciones, peritajes, juramento, llamar a los testigos ofrecidos, efectuar careos, emplear cuantos, ojo, miren la importancia, emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso. Efectivamente hay una alusión muy nítida a la verdad material. Sin embargo, esto no era acompañado en los hechos, donde en aquella recreación de la justicia vendada, que no debía contaminarse, ¿no?, hacía que básicamente los jueces no se contagien, no se contaminen de lo que hacían las partes, porque podría ser entendido como un favorecimiento a una de las partes. Bien, en ese marco, ya el Tribunal Constitucional, en su versión anterior, emitió varias sentencias constitucionales. Cito la 111, la 322, la 504 del año 99 y del año 2001, que dice de manera premonitoria, actualizante y fundante el garante de la Constitución. Básicamente estableció que el juzgador, al no analizar con la profundidad necesaria
el caso, solo tiene una visión superficial de la causa, transgrediendo, mire, no estaba formalizado plenamente, pero ya el Tribunal Constitucional en ese entonces decía, transgrediendo el principio procesal de verdad material, por ende atenta el debido proceso. Mire, cabalito, a los derechos humanos, afectando un derecho o garantía jurídicamente tutelada. Y por lo tanto aquí hablaba de la probabilidad de la instauración del amparo constitucional. Bueno, accesoriamente, el artículo 233 del anterior Código de Procedimiento Civil, no el procesal actual, el anterior, establecía en el 233, parágrafo segundo, mire, coincidente con el 4 que hemos leído, el juez o tribunal podrá asimismo, antes del decreto de autos, disponer que se produzcan las pruebas que estimare conveniente. Entonces, el juez tenía una amplísima posibilidad de introducir prueba oficiosa. Lo hacía, bueno, generalmente no. Generalmente no, quienes, y seguramente hay más de uno de los asistentes que tuvimos la posibilidad de terminar la facultad en la década del 90 y luego ver el ejercicio de nuestra administración de justicia, no era el propósito habitual, ciertamente. Bueno, como ya sabemos, la Constitución ha introducido los principios y por ende toda la normativa que de ahí devino también. Cito, por ejemplo, el artículo 30 de la ley del órgano judicial que expresamente obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron en estricto cumplimiento de las garantías procesales. Entonces, de lo opuesto a su conocimiento, como decíamos antes, tiene que indagar. Y de ser necesario para indagar sobre eso, debe buscar más opciones que fundamenten y motiven su fallo al final. Esto lo anoto e incido porque, insisto, la verdad material sirvió para interpretaciones de dibujo libre, ¿no? La verdad material fue entendida en algún momento como un mecanismo para abrir la puerta en el proceso e incluir e insertar todo, básicamente. Aquí hay una confirmación de lo que yo les decía hace un rato atrás, ¿no? El propio Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, en el Auto Supremo 277 del año 2012, claramente analiza, conceptúa lo siguiente en el Auto Supremo. Leamos textual por unos segundos. En este sentido, se tiene que antes de la puesta en vigencia de nuestra actual constitución política del Estado, la jurisdicción ordinaria se basaba en la verdad procesal o formal. La misma que es aquella que resulta del proceso, es decir, tener por cierto y verdadero lo que resulte del proceso. Aunque dicha prueba, mira, lo importante, esté en contra de la realidad, los jueces basaban su resolución en lo que las partes probaban con la carga de la prueba, ¿no? Al contrario, el 277 dice, los jueces tienen el deber dentro de los procesos de buscar la verdad material. Bien, así el papel del juez es claramente distinto. Pero, nítida y claramente, insisto, desde una posición objetiva, porque voy a referirme a la norma, la Ley 2341, Ley del Procedimiento Administrativo, año 2002, presidencia sucesoria de don Jorge Tuto Quiroga, establece su artículo 4, inciso D, de manera precisa, principio de verdad material. Es la inédita oportunidad en la cual una normativa en nuestro país introduce este criterio. Como hemos dicho, antes el Código de Procedimiento Civil tenía enunciados. Bueno, resulta que en este caso el principio de verdad material, miren, va en exacta línea del Auto Supremo que acabamos de leer. ¿Qué dice el inciso D? La administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige en el procedimiento civil. Está clarísimo, está conectado al Auto Supremo. Esto también es totalmente claro y va en la misma línea de lo que estamos arguyendo en el Decreto Supremo, el primero de los decretos supremos reglamentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo, cuando en su artículo 29 referido a la prueba establece que las superintendencias sectoriales del CIREFI, estructura que ya saben no existe y ha sido reemplazada por las autoridades de fiscalización, ¿no?, de oficio o a pedido de parte pueden disponer la emisión de la producción de prueba. Aquí es muy importante entender esto, porque ha sido
en más de un caso, el ejercicio de las entidades de administración pública, la que ha permitido de que muchas autoridades entiendan a la verdad, digo autoridades administrativas, entiendan a la verdad material como una posibilidad de incluir lo que fuere en las valoraciones, así incluso estén fuera del objeto del procedimiento. Bueno, el Código Procesal vigente, civil, la Ley 439, como ustedes conocen, claramente reconoce la verdad material. Ahora cito acá este concepto que está ustedes viendo en la diapositiva. La autoridad judicial debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones. El 134 es muy claro al citar también la verdad material, ¿no? Con este elemento núcleo ahí que ponemos, que es la autoridad judicial en relación a los hechos alegados, averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba. Otra vez, candado, restricción, no es inserción de cualquier elemento. Bueno, pero esto se ha transversalizado y aquí un poco citamos la polémica porque los civilistas, por favor, en el buen ánimo, no en el ánimo confrontacional, sacan un escudo y dicen, no, pero está bien, interpretamos verdad material, pero con el uso del principio dispositivo, ¿no? Entonces, ahí como que hay un detenimiento anclado en el anterior modelo de decir, claro, las partes producen la prueba y nosotros juzgamos solo sobre eso. Haciendo probablemente una omisión, de repente no voluntaria, sino fundada en la forma en cual han sido formados nuestros antiguos juzgadores, de anclarse en la interpretación de la verdad material. De hecho, traigo a colación este auto supremo del año 2015, que me parece un poco contradictorio en relación a lo que hemos visto. Entonces, bueno, como era de esperar, muchos casos penosamente han dormido en el buen sentido el tiempo y fueron tramitados con el anterior Código de Procedimiento Civil y, bueno, devinieron en resolverse con el actual código. En este auto supremo, vean ustedes la interpretación que le da, y por eso me parece que hay que motivar a un mayor cuestionamiento y mayor discusión con el espectro civil. Dice, analiza y dice, sobre lo explicado en el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia pone fin al proceso y recae sobre la cosa demandada, conforme a la verdad que evidencia la prueba producida. Es decir, dicho artículo postulaba el principio de verdad material, ¿no? Claro, vean ustedes, aquí hay una interpretación que contradice lo que acabamos de mencionar. El otro auto constitucional que acabamos de citar, estoy volviendo hacia allá, por favor, este auto supremo 277 del 2012 estaba diciendo que antes no había el principio de verdad material, que no se lo aplicaba, ¿no? Y aquí lo que se está diciendo es que, bueno, la sentencia que se emitía era una evidencia de la verdad material, pero vean más abajo que dice, ¿no? Es decir, dicho articulado postulaba el principio de verdad material, mismo que conforme a un nuevo modelo constitucional ha sido incorporado a su aplicación. Diera a entender esto que se ha constitucionalizado una práctica civil. Sin ánimo de polemizar, todo me hace evidenciar que no. Bueno, otras normativas, cito el Código de las Familias, también habla de la verdad material, la posibilidad de indagar la verdad fáctica de los hechos, ¿no? Y acá nuevamente me ahondo y me anclo en estos autos supremos, 690, 889, 131 de los años 2014, 2015, 2016, ¿no? Entonces el proceso, dicen estos autos, no es un instrumento para que el Estado a través del juez cumpla su más alto fin, que es lograr armonía, más bien, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del juez cumpla con su más alto fin, que es lograr justicia material, como argumentábamos hace rato atrás. La producción de pruebas ya no es solo iniciativa exclusiva de las partes, no es solo lo que presentan las partes, porque hay prueba oficiosa. Entonces la diligencia, la conducción y el carácter oficioso de la acción del juez es un elemento que debiera motivarnos a una transformación muy profunda. Muy profunda. Entonces el resultado del proceso no deberá ser producto de una sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso. Bueno, normativa de la ASFI también, la Ley de Servicios Financieros 393, también cuando se trata de imponer sanciones se refiere a la verdad material.
muy claro por todo lo que hemos dicho. ¿Cuándo se tiene que materializar esta verdad material? Se tiene que materializar fundamentalmente en la fase probatoria, ¿no? Porque luego el juez tiene en su resolución final, o la autoridad administrativa en su resolución final, tiene que motivar y tiene que fundamentar cuál es la carga argumentativa que define y decide lo que ha llevado adelante. Solo para evidenciar cómo esto ha traspuntado todas las áreas de nuestra administración de justicia y hacer ver de que es inexpugnable, es inexcusable un ejercicio idóneo de la verdad material. Cito, este auto agroambiental es un proceso de reivindicación que lo ha emitido el año 2019 el Tribunal Agroambiental del país, que a tiempo de hacer referencia a una controversia que tiene que ver con pueblos indígenas, establece claramente, cito algunos elementos de esta cita de auto agroambiental. Dice, en cuanto se habría otorgado en la sentencia recurrida más de lo solicitado con relación a la superficie, se debe considerar que en el nuevo Estado de Derecho Constitucional, la justicia se encuentra reatada a la búsqueda de la verdad material, erigida como principio en el artículo 180, preceptuada en la ley 439, como hemos visto, y de esta manera, ¿no?, hace una alusión, voy a tratar de resumir ya por una razón de tiempo también, hace una alusión a que se tuvieron que acudir a peritajes, se tuvieron que pedir interpretaciones cartográficas, se tuvo que hacer uso de la tecnología para que el tribunal tome y funde su decisión, ¿no? Y leo la parte final, por favor, que dice lo que razonablemente hace ver de que se cumplió con el propósito de averiguación de la verdad material. Y la sentencia recurrida contiene el contenido fáctico, es decir, los hechos han sido idóneamente establecidos. Bueno, todo lo que hemos visto está, por supuesto, reforzado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y está esta línea orientándonos. Cito aquí, ya por una razón de tiempo, algunos fallos trascendentes o interpretaciones trascendentes de nuestro intérprete constitucional. Sentencia Constitucional 1077 de diciembre del año 2019, ¿no? El accionante debe proporcionar la carga probatoria, debe introducir al proceso, ¿no? Y así, bajo los principios de verdad material, entonces el juez tiene que tomar convicción. Es a partir de esa carga probatoria que el juez tiene que activar. Otra vez insisto, no se trata de dibujo libre. Además, no puede aceptar el juez actuar sobre meras presunciones, ¿no? Porque es habitual, sobre todo en segunda instancia, cuando se está haciendo fallos, en todo caso, o recursos, ¿no? Se trata de sacar el tema de la verdad material. Es que el juez debió ver en primera instancia, pero claro, pero si no fue motivado, si no fue llevado a su conocimiento, la justicia no puede actuar de meras presunciones. La sentencia constitucional 1662 del año 2012, ¿no?, es muy, muy importante también porque hace referencia otra vez, ¿no?, a la vigencia de la verdad material y básicamente refrenda esto que me parece importante. Implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales. Por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar o de definir sus derechos y obligaciones, ¿sí? Miren cómo el tribunal está empujando al juez, le está llevando ahí al terreno, al partido, como decía en un momento, para dejar de ser el mero árbitro que solo está a la expectación, sino que ahora tiene que jugar un rol mucho más activo. Sentencia Constitucional 144 del año 2012. La estructura del sistema de administración de justicia boliviano, en línea con lo que hablaba, no puede concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y la realización de los valores constitucionales. Por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, ¿no? Entonces, vea, aquí en la parte final de su dispositivo, de su pantalla, usted puede ver, no se puede privilegiar ritualismos procesales y hacer a un lado los derechos. Ahí está el gran cambio y el paradigma diferenciador que hoy tiene que ver, con un propósito central:
La sentencia constitucional 2769 del año 2010 finalmente deviene en establecer un elemento que también habíamos fundamentado teóricamente antes, la justicia material. Y para eso se ancla en la sentencia 131 del año 2002 de la Corte Constitucional de Colombia, algo que es habitual en nuestro Tribunal Constitucional, acudir a la referencia y al análisis sistemático del garante constitucional colombiano. Básicamente, este fallo colombiano dice que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho y no a la inversa. Es decir, el propósito de un proceso debe ser alcanzar la justicia, debe ser alcanzar el principio de la verdad material, materializar el debido proceso, ¿no? Y no entenderlo al revés, como clásicamente se podría entender. Este fallo, la sentencia constitucional 1662, establece que de manera muy clara y vinculante, por favor, que el principio de verdad material debe ser aplicado a todos los ámbitos del derecho. Eso es clave, ¿no? Porque usted podría estar diciendo, pero esto es solo para esos rubros. No, para todos los rubros del derecho. Debe impregnar completamente la función de impartir justicia administrativa, social, laboral, etcétera. No se admiten extremados ritualismos o formalismos que impidan su materialización, porque el propósito final, volvemos a reiterar lo de la sentencia constitucional colombiana, es realizar los principios y valores de la Constitución. Y el gran propósito del Estado constitucional, materializar derechos, ¿no? Así, todo ciudadano tiene derecho, mira qué importante, a una justicia material. Eso encadena y concatena este gran propósito, verdad material y justicia material. Y así, el verdadero y gran propósito de la verdad material, entonces, es esto que se señala en la parte final de este fallo, ¿no? Protección de derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material, una justicia verdadera, efectiva. Ese es el propósito de la verdad material. Entonces, el juez que ejerce democráticamente su cargo por mandato soberano del constituyente, porque todas las formas de poder provienen y devienen del pueblo, cito, 7 de la Constitución fundamentalmente, el juez debe hacer un ejercicio adecuado, democrático de ese poder que tiene. Y entonces cuando dicte una sentencia, cumpliendo, se entiende la verdad material, debe tener la base argumentativa, la carga argumentativa que le dé solidez, legitimidad y racionalidad a sus decisiones. Bueno, entonces, ¿cuán factible es todo esto en Bolivia? ¿Qué nos muestra el análisis de todo lo que ahora estamos concluyendo en ver? Mire esta imagen, por favor. Yo le pido que observe, que mire, que piense en esta imagen. Es la célebre diosa griega Temis. Mire el vendaje. Está con los ojos vendados. Entonces, esa era la expresión de una forma jurídica previa. Por eso la pregunta que usted tiene en su dispositivo, en su pantalla ¿es posible administrar una justicia con una venda no contaminada? ¿Puede la justicia administrarse sin tomar contacto con las pruebas, sin buscar, sin encontrar los elementos accesorios que lleven a una decisión justa? ¿Puede la justicia seguir mirando desde un trono, desde una superioridad, lo que ocurre en el partido? ¿O tiene que involucrarse al partido? La respuesta es clara y evidente. Nuestros administradores de justicia, nosotros, hacedores del derecho, intérpretes del derecho, debemos lograr que se logre una justicia material. Y para eso no se requieren vendas, ni se requieren situaciones de pulcritud que hagan que quienes definan no hayan palpado y no hayan conocido en realidad de manera efectiva los hechos, motivando así su decisión. Entonces, esto es muy importante porque probablemente cuando mismo yo hacía esta exposición, cuando hacía esta investigación, este es un momento clave. Muchos de nosotros fuimos formados con esta imagen. Muchos de nosotros tenemos en nuestro ideal esta imagen.
Pero esta imagen está fuertemente cuestionada por la realidad, por el modernismo, por las nuevas corrientes del constitucionalismo universal. Entonces ya es una obligación, a partir de la constitucionalización del principio de verdad material en el 180, la inserción en la ley del órgano judicial, la inserción en el Código Procesal Civil, todas las autoridades judiciales están obligadas a la verdad material. Deben valerse de los medios de prueba. Y para ello, entonces deben tener una actitud diligente, oficiosa, de una conducción distinta de los procesos. Claro, hay más de uno, y ya en esta fase concluyente, por favor, y les agradezco muchísimo por su tiempo. En esta fase concluyente uno podría cuestionarse, claro, pero bueno, aquí este disertante viene y habla de una realidad y de una situación fáctica que no ocurre. Bueno, es cierto. Por eso decía, probablemente cuando nos toque hacer una transformación quirúrgica en más de uno de los elementos de nuestro aparato jurisdiccional, habrá que ver de provisionar y de establecer las herramientas e instrumentos, no solo técnicos, sino también fácticos, para que los jueces logren este propósito constitucionalizado que es garante de derechos humanos, que es base fundamental del debido proceso. Bueno, como consecuencia y conclusión final, es imprescindible asumir y ejercer los nuevos paradigmas del constitucionalismo reciente. Usted, futuro abogado, usted abogado en ejercicio, usted funcionario, con mucho respeto, es importante entender los nuevos paradigmas del constitucionalismo reciente. Todavía hay, y lo digo con evidencia, todavía hay reparo al componente político que tuvo que ver con la aprobación del texto constitucional vigente. Y todavía hay gente que se abstrae de su cumplimiento o que no termina de interpretarlo. En el buen propósito de los estados democráticos constitucionales, ese es nuestro texto. Y con luces y con sombras puede guiarnos en este periodo de transición. Tal vez en el ejercicio del poder constituyente algunos consideramos que estamos en la emergencia de un poder constituyente que está empezando a redactar probablemente una nueva constitución. Podrá ser motivo de otro debate. Pero lo cierto y concreto es que todos debemos entender estos nuevos paradigmas y sobre todo quienes administran justicia. Bueno, es ideal promover una separación de poderes, porque claro, en más de una experiencia personal hemos conversado con colegas jueces que nos han expresado, ¿no? Con mucha razón el asedio que sienten del resto de estructura del Estado, de órganos de poder o de órganos extrapoder, que los ponen contra las cuerdas y que básicamente hacen de que ellos no necesariamente pueden tener la fortaleza de decir, bueno, ejerzo la verdad material, ¿no? Y muchos de ellos por eso prefieren correr la cortina y seguir nomás en la estructura del Estado de Derecho y anclados en la verdad formal. Hay que generar un cambio que también, ojalá, finalmente en nuestro país garantice la separación de poderes. Y por eso es esencial también que generemos espacios de capacitación jurídica, ¿no? Es evidente que los jueces que se han formado para tales en la Escuela de Jueces del país tienen esta visión, y eso es evidente y palpable en más de uno de sus fallos, pero obviamente no es algo que necesariamente está plenamente consolidado, porque bueno, el derecho no puede abstraerse de los temas sociales, políticos, de los dogmas, de los paradigmas, y eso hay que generar este tipo de espacios con los cuales estoy muy agradecido para generar este tipo de debates de orden jurídico. Pero finalmente, lo que es esencial, debemos establecer espacios de difusión ciudadana para que el derecho a la verdad material y a la justicia material sean exigidos, sean promovidos desde la ciudadanía. Yo creo que ese es un tema central que me deja esta noche. Nosotros debemos, básicamente, debemos lograr fundamentalmente establecer que la verdad material y la justicia material sean defendidos militantemente por la ciudadanía, por la gente de a pie, por el abogado en ejercicio. Bien, agradeciendo a Dios siempre y a ustedes por su tiempo, les quedo muy agradecidos por su paciencia y por su tolerancia. Ha sido un grato gusto compartir con ustedes en este magno e importante evento. Espero haber colmado sus expectativas. Muchísimas gracias. Excelente, doctor José Landín. Gracias. Muy amable, gracias. Importante la ponencia y definitivamente estamos bastante agradecidos, ¿no? Nos ha ampliado
de una manera muy interesante todos los elementos. Es decir, hemos revisado a partir de la Constitución Política del Estado y sus artículos pertinentes. Además, también hemos visto de la aplicación en la Ley 025 para las resoluciones judiciales. Ya hemos visto la verdad formal versus la verdad material. Hemos analizado también la verdad material de aplicación en todas las materias del derecho. Hemos visto sobre la prueba en materia administrativa y la verdad material, también sobre la ley 439 como principio en la ley civil, la transversalización que me gustó sobre los hechos aportados por las partes, que es muy importante también, y el auto supremo que nos ha indicado el 730-2015 sobre la constitucionalización de la verdad material, además de la ley 603, hemos visto incluso hasta derechos comparados. Muchas felicidades, querido doctor José Landriel, muy interesante, definitivamente, yo creo bastante oportuno, porque los abogados lo primero que tenemos que hacer es conocer los alcances de nuestra Constitución Política del Estado y a partir de aquellos principios, valores que presenta ya la nueva Constitución para que todos podamos ejercerlo. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y ahora, a continuación, les invito a todos los colegas que participan en la plataforma para que podamos realizar la pregunta, poder tal vez alguna duda que tengan o ampliar también el tema en el fondo y tener un contacto con nuestro panelista. Inicialmente, permítame saludar al doctor Fabricio Ortiz, está solicitando la palabra. Adelante, doctor Fabricio, muy buenas noches, tiene la palabra. Buenas noches, Doc Soruco, ¿dónde está mi amigo el doctor Tordoya? Igual lo vi por ahí, un abrazo, hermano. Y Doc Landriel, me saco el sombrero, de verdad, magnífica ponencia, me encantó, felicidades. Un cacho de esos me llamaron y he estado como que tratando de atender la llamada y escuchar lo que decía y le he perdido un poco el hilo. Quiero hacerle una observación, pero quiero escuchar su punto de vista desde el ámbito que nos ha presentado, un ámbito constitucional. Yo soy muy crítico de la verdad, del principio de verdad material, porque especialmente en un proceso penal no se puede definir o llegar a una verdad absoluta. Justamente era un tema que lo estaba hablando con un colega hoy día en la tarde. En un derecho penal nunca vas a llegar a una verdad absoluta. Tienes la oposición, por eso es un sistema adversarial. La oposición de las verdades, la verdad de la defensa del imputado y la verdad del Ministerio Público o de la víctima. Ambas llevan a enfrentarse y se confrontan. Estaba escuchando en su ponencia que en este principio constitucional el juez o el administrador de justicia debe llegar a tomar contacto con las pruebas, con la averiguación de la verdad, si mal no he entendido en la ponencia. Por eso le pido que nos aclare o su opinión. Mi pregunta va por lo siguiente. Yo soy crítico en esto porque en un sistema adversarial penal, cuando el juez toma un contacto, especialmente cuando estamos en una etapa de interrogatorio, contrainterrogatorio dentro de un juicio oral, cuando toma contacto con el proceso en sí, yo siempre lo critico porque es como que estaríamos volviendo un sistema inquisitivo, donde el controlador de la verdad es el juez, donde el buscador de la verdad es el juez. Siempre yo, en mi opinión, a través del derecho del procedimiento penal y las técnicas de litigación, opino que el abogado litigante es el portador de la verdad y tiene que transmitir esa información al juez o al tribunal. Desde este punto de vista y desde este punto crítico de vista, porque de verdad yo no soy muy creyente de la verdad material dentro de un procedimiento penal, ¿nos puede dar su excelente punto de vista, doctor Landrín? Porque sé que usted ha ahondado mucho más este tema que mi persona. Y gracias y buenas noches y una vez más, magnífica explicación. Adelante, doctor José. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, cordial saludo al doctor Fabri, igual mi enorme aprecio y respeto por su desempeño en el área penal. Sabemos de su sapiencia y también por eso tomé la libertad de en algún momento citarlo cuando me refería al sistema adversarial norteamericano. Quisiera, por favor, hacer una respuesta desde un espectro algo más amplio.
En Bolivia, con la exposición realizada, podemos evidenciarlo, con los fallos del Tribunal Constitucional del país, hemos transitado hacia el Estado constitucional. Y el Estado constitucional tiene varias cuestiones o componentes que trastocan y transforman visiones previamente instaladas en el país, que no dejan de ser contradictorias porque, y lo citaba en algún momento en la propia ponderación del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en algún caso entiende a la verdad material solo como la presentación de la prueba de las partes y se restringe a ello, ¿no? Trastoca posiciones, genera controversia porque, claro, finalmente estamos en un momento de transitoriedad constitucional en el cual se convive con formaciones universitarias, la de todos nosotros, ancladas en el Estado de Derecho, la vigencia de una nueva constitución y un constitucionalismo contemporáneo y una serie de paradigmas que debemos llevar al debate, no podría decir imponer, sino llevar al debate. Uno de esos elementos claves es cuál es el órgano o la instancia más importante y más relevante para la materialización de los derechos y para la vigencia absoluta del propósito constitucional. Está claro que en el Estado de Derecho los derechos provenían de las leyes. Está claro que el límite de los derechos estaba en las leyes. Está claro entonces que el órgano más importante era el legislativo en el Estado de Derecho. Hoy en el mundo, y es una corriente que más de uno de ustedes habrá podido por favor escuchar, es el hecho de que en el mundo y en Bolivia se escucha mucho del activismo judicial. El activismo judicial permite fundamentalmente que el juez y por ende el aparato jurisdiccional sea el principal órgano del Estado. Claro, ahí, y me anclo en uno de los elementos concluyentes de la exposición de hace un minuto. Mientras no haya separación o división de poderes, esto en Bolivia es medianamente difícil de llevar a la práctica o su factibilidad está puesta en duda. Pero es evidente que quien debe garantizar la materialización del debido proceso, del derecho a la verdad, es el juez, ¿no? Y entonces probablemente coincido en que efectivamente, y por eso habrá notado bien el público asistente y usted, doctor Fabri, que básicamente no me he introducido en las aguas penales, donde efectivamente nuestra reforma constitucional no necesariamente condice con la vigencia de la normativa, incluso de la línea que han seguido las reformas que se han intentado en el país. Como que ahí hay un quiebre. Y es un quiebre que es bien expuesto por usted. Efectivamente, en el ámbito penal hay mucha susceptibilidad, ¿no? El asedio de los órganos de otro estamento del Estado, insisto, órganos de extrapoder, me refiero a otros órganos del poder público, hacen que el juez sea timorato en el ámbito penal y sea particularmente seguidor de esta visión formalista o de verdad formal, ¿no? En ese sentido, efectivamente, lo que manda la Constitución, entiéndase precepto supremo, es que el juez sí debe involucrarse y sí debe buscar la verdad como elemento real. Lo ha marcado el Tribunal Constitucional como elemento real e instrumento de la materialización de la justicia material. Claro, ahora, obviamente, eso no necesariamente condice con la realidad fáctica y la realidad normativa en el ámbito penal. Entonces, creo que seguramente uno de los elementos que a futuro, en algún momento cuando la institucionalidad se recupere en el país, uno de los elementos que tendremos que motivar los juristas será básicamente lograr acercar estos consensos,
¿no? Y encontrar seguramente discernimiento para establecer una estructura que nos permita ser, ojalá, lo más cercanos al propósito constitucional, entendiendo que el derecho a la verdad obliga a una sentencia justa, adecuada, y que no necesariamente se base en el sentido norteamericano a la posición de partes, a la competición, a la contienda, donde el umpire va a ir a poner alto cuando se esté violando las reglas del juego, ¿no? Entonces, seguramente esta respuesta tiene, desde mi modesta percepción, y en algún momento será importante seguir debatiendo de eso, doctor, desde mi modesta percepción tiene un mandato constitucional. El juez debe asumir una posición de verdad material. Y llegado el momento, en el marco del 410 de nuestra Constitución, debe preferentemente ayudar con su acción a materializar los principios y valores de la Constitución. Ahora, en los hechos, y concordaré totalmente con usted, en los hechos, la normativa penal no condice con eso. Y ese es un dilema que hay que resolver, y por eso la relevancia de este tipo de espacios tan importantes seguramente será un tema sobre el cual habrá que seguir construyendo y ojalá encontrando puentes y caminos, sino tal vez como propósito mayor la necesidad y la urgencia de que nuestro país renueve también su legislación penal. Muchísimas gracias. Bien, gracias, querido doctor. A continuación, el doctor Elías Tordoya con los mensajes del chat en la plataforma de Zoom. Muchas gracias, querido doctor. Bien, es evidente lo que decía nuestro exponente, que la verdad material tiene que ir más allá de la verdad histórica, pues el juez no puede inmiscuirse, no puede hacerse a un lado. Tendría que usar la sana crítica al momento de tomar una decisión, tomando en cuenta pues que a nadie, a ningún justiciable se le puede robar ese derecho a la justicia, y mucho menos una autoridad puede ser negligente en su actuar, puesto que esto es contrario al artículo 8 de nuestra Constitución. Perfecto, entrando a la etapa de preguntas, de parte de Cristina González Limadín, nos consulta lo siguiente: en todo proceso se establecen etapas que precluyen el cumplimiento al sometimiento pleno de la ley. Caso contrario, se vulneraría el principio del debido proceso legal. ¿Qué sucede en el caso de que una de las partes presente sus pruebas fuera de término legal? ¿Será que en virtud de la verdad material puede ser válidas esa prueba? Nos consulta la doctora Cristina Limadín. Bien, muchísimas gracias. Sí, de hecho es muy habitual, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de que alguien haya presentado una copia simple, por ejemplo, de un documento y no lo haya presentado en legalizado al momento de cumplir el ritualismo de la etapa probatoria. Más, efectivamente ese documento quedó instanciado ahí, quedó evidenciado. Pero probablemente en el rigor y en el pensamiento de más de una de nuestras autoridades podrá decir, no, pero es que no es el legalizado, no puedo dar plena fe. Pero el juez sí pudo motivar y pudo ir más allá, ¿no? Pudo indagar más de lo que se estaba exponiendo ante él. Entonces sí hay una posibilidad fáctica de que eso, que en algún momento haya podido ser omitido, sí pueda ser instanciado en una segunda instancia, en una instancia de revisión, ¿no? Entonces es probable que el juez haya seguido adelante y hayan precluido las etapas, pero en algún momento todos los juicios nuestros tienen derecho a la doble instancia, ¿cierto? Y entonces en algún momento, y esto es muy complejo porque alguien podría decir, pero se genera inseguridad jurídica, ¿no? Pero la instancia o tribunal de revisión o juez de revisión podría revisar y hacer, sigo un ejemplo fáctico, podría revisar y decir, pero mire, en primera instancia se indicó que había esta copia simple y ahora ha aparecido la legalizada, es decir, el documento materialmente existe. Entonces la decisión no puede ser injusta. La decisión no puede salir y decir, no, es que como no cumplió en el término y era solo una copia simple, ahora ya no vale, ¿no?
Y entonces estaríamos en el viejo paradigma de que las partes han exhibido lo que debían, se cerró y más adelante no hay la posibilidad de la revisión. Ahora, podría darse incluso el caso, ¿no? Y ahí está la posibilidad de acción de un ejercicio extremo, pero real, ¿no? No solo de la revisión de una instancia superior, sino también la que el propio juez o autoridad administrativa, en su caso, antes de la resolución, motive y fundamente una reconsideración porque le presentaron el documento, ¿no? Y entonces el documento es evidente, es legal, no puede tapar los ojos y decir, bueno, no existe, no hay. Sí existe, sí está, y consecuente de eso, en efecto, de la materialización de una justicia efectiva, de una justicia material, tendrá que incluir en su carga argumentativa, tendrá que incluir esta prueba reciente. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Hay un tema que me parece bien. Hay personas que continúan haciendo preguntas y participando también a través de Facebook Live, lo cual es bastante positivo. Y bueno, acá tengo una intervención por el doctor René Saucil Choque a tiempo de poder formular una pregunta. Doctor René Saucil, adelante, tiene la palabra. Me ayuda activando su micrófono, por favor, doctor René Saucil. Adelante. Hola, ¿me escucha? Positivo, positivo. Lo copiamos fuerte y claro. Adelante, doctor. Positivo, positivo. Hola. Lo copiamos fuerte y claro. Adelante, doctor. Lo copiamos bien. Muchas gracias, muy buenas noches para todos los participantes. Saludo especial a nuestro expositor y felicitarlo por tan grandioso aporte, así como también los coordinadores. Quiero complementar a tiempo también de introducir una inquietud y una pregunta a nuestro expositor sobre lo que ha consultado la doctora Cristina González Limadín. Pues para muchos conocido el caso de, bueno, que se ha dado con la sanción a una pena máxima de un ciudadano que resultó ser inocente, y eran 30 años en el Tribunal 12 de sentencia. Bueno, se me fue el nombre ahorita, que tuve la oportunidad de hacer seguimiento y asesorar, pero no pude participar en el juicio porque la juez y la secretaria le dijeron a la hermana del acusado que con Saucil no, porque es problemático. Claro, hacemos problema cuando no se atienden de manera adecuada la atención de un proceso. En este caso, por ejemplo, citando a la experiencia de los colegas que ya tienen años de servicio desde el anterior sistema inquisitivo hasta el nuevo procedimiento penal, como es el caso de nuestro expositor, se tienen dos sistemas de control de constitucionalidad para el respeto y vigencia de los derechos y garantías. Por una parte, el sistema de control difuso, que corresponde que en todas las instancias de administración pública, en especial en el órgano judicial, todos los fiscales, policías y sobre todo los jueces, en todo momento deben observar la aplicación preferente de la Constitución frente a la norma ordinaria. Pero también tenemos en la doctrina el sistema de control concentrado. Cuando nació por primera vez el Tribunal Constitucional y ha anulado inclusive sentencias ejecutoriadas en diversas materias, civil, penal, laboral, y entre ellas autos supremos. Y entonces se ha dado un enfrentamiento entre la anterior Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. Pero con la nueva Constitución parece quedar mucho más claro que el control de constitucionalidad sería concentrado. Pero ¿qué pasa? Que si estamos hablando del respeto a los derechos y garantías constitucionales, los jueces más se fijan en aplicar la letra muerta, inclusive ni siquiera una interpretación cabal y coherente de lo que son los procedimientos que últimamente se han venido modificando y modificando. Llámese la ley 1970 con la ley 007 del 18 de mayo de 2010, posteriormente la ley 586 del 31 de mayo de 2014, y ahora tenemos la ley 1173.
Entonces son remiendos que van creando nuevas formas de proceder para la aplicación objetiva de la ley y imparte justicia, pero no se da. Imagínense que una persona que no conocía o si conocía porque el abogado no pudo plantear un incidente de efectos absolutos dentro de los primeros días de la etapa correspondiente, el tribunal prácticamente le hace rechazo in limine. Entonces, la doctora preguntaba que una prueba que no se pudo ofrecer o no se pudo introducir o finalmente no se le va a permitir producir en la instancia correspondiente, y cuando salga el fallo judicial puede salir adverso al justiciable cuando lo correcto es que como a toda regla hay la excepción, pues debería permitírsele para que prevalezca la verdad material frente a la verdad materia formal, que son los formalismos, ¿no? Las ritualidades del procedimiento, y la verdad material es precisamente la verdad de las verdades. Frente a esto, ahora que me acuerdo el nombre de Reinaldo Ramírez, deben recordar ustedes el caso, que seguramente este señor solamente lo que tenía era para alegar su inocencia y no pudo ofrecer prueba y mucho menos podía indicar quién sería el presunto autor de un asesinato o feminicidio que les indicaba el Ministerio Público. Pero cuando ya se le dicta sentencia, afortunadamente en la etapa de la apelación, mi persona y su hermana seguimos indagando incluso por las redes sociales y por Facebook, y vimos dónde estaba el verdadero autor, que solamente tenía una apariencia fisionómica, pero que era otra persona distinta, del cual el acusado condenado no conocía ni tenía contacto con él en ningún momento de los hechos que se le acusaron. Pero cuando ya estaba en la apelación, precisamente recuerdo que los vocales, doctor Cifrido Soleto Gualoa y doctor Zenón Rodríguez, han revocado y han declarado la absolución del condenado y aprendieron precisamente nuestro expositor, que fue el del día de ayer, creo, el entonces capitán, hoy mayor Cristian Sánchez, y un grupo de policías en el trópico cochabambino al verdadero autor. Entonces ahí sí se hizo prevalecer la verdad material frente a la verdad formal, porque el acusado Reinaldo Ramírez no ofreció prueba para alegar su inocencia, simplemente se basó en su defensa material y defensa técnica de acuerdo a sus posibilidades. Y entonces el tribunal y el Ministerio Público tenían la certeza para ellos de que él era el autor. Como en estos casos se pueden reparar estas injusticias. A lo que me voy ahora con este comentario y la pregunta a nuestro opositor es, ¿qué nos puede un poco explicar acerca del control de constitucionalidad? ¿Cuál es su criterio sobre el control constitucional difuso o concentrado? Porque los jueces, inclusive los policías, que son actores también desde el inicio de la investigación de un hecho, y los jueces de garantías o control jurisdiccional, y los jueces de instancia, jueces de sentencia o tribunal de sentencia, no aplican con preferencia la Constitución antes que los ritualismos formales? Esa es mi consulta, si me escuchó, por favor. Hola. Correcto, doctor, se lo copió bienísimo, muy amable. Adelante, doctor Landriel. Bien, muchísimas gracias. Saludo al doctor Saussiri, le agradezco por sus expresiones y por también su orientación. Quisiera aportar un poco más también a lo que él nos formula y de repente ir creando también una posición adversa a la que nos expresaba. En efecto, las visiones tradicionales hacen ver de que en el mundo se consideraba la existencia o se considera la existencia de un control difuso y un control concentrado de constitucionalidad. El control difuso propio del estamento norteamericano y el concentrado propio de las ideas europeas provenientes de Kelsen. En ese sentido, la doctrina reciente ahonda el hecho de que el verdadero control permite a los jueces norteamericanos hacerse a un lado de aquello que afrenta contra su constitución, ¿no?, inaplicando una normativa y, podemos decir, congelándola para dar preferencia a la aplicación de la Constitución.
Ahora bien, eso no significa que se declare la inconstitucionalidad de la norma. Meramente implica el hecho de no aplicarle al caso concreto. Luego, el control de constitucionalidad concentrado cree en la existencia, funda su vigor en la existencia de un órgano encargado de tener la última palabra real de si algo es o no es constitucional. Y entonces la doctrina reciente ahonda en ese aspecto y nos orienta en el sentido de que solo ese órgano de control, solo ese guardián de control es el único potestado y capacitado para realizar un efectivo y verdadero control constitucional. Porque, insisto, en el otro formato no se declara la inconstitucionalidad como tal, sino se inaplica. En Bolivia, de la lectura del texto constitucional en vigencia, nítidamente podemos evidenciar que tenemos, como anunciaba el doctor Saussiri en su propia alegación, tenemos ciertamente un control constitucional concentrado. Es el único que hay. En nuestra Carta Constitucional solo tenemos control constitucional concentrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, esto significa de que las personas no deben preferir el manto de la Constitución y la tutela constitucional y deben ir por otros caminos. No. Fíjese la importancia del artículo 108 en sus 16 preceptos que vienen en referir los deberes. Pero ojo, nuestro Tribunal Constitucional ya nos ha clarificado el asunto. Así como hay derechos fundamentales, estos también son deberes fundamentales. Y entonces, el deber fundamental de cada uno de nosotros, estantes y habitantes de este suelo patrio, es cumplir y acatar la Constitución. Es el deber número 1 que usted encuentra referenciado en el 108 en sus 16 acápites, el numeral 1. Entonces hay una obligación imperativa del cumplimiento constitucional, del cual no se puede alegar desconocimiento, del cual no se puede alegar la falta o ausencia de reglamentación, del cual efectivamente no nos podemos abstraer en nada, porque ese precisamente es el gran propósito del Estado constitucional, ¿no? Un Estado constitucional que efectivamente materializa y logra posicionar en el centro de todo los derechos. Y entonces la actividad de todos nosotros al cumplir y acatar la Constitución debiere ser o deviene en ser el cumplimiento, la materialización de los derechos. Entonces, cuando estas autoridades jurisdiccionales, cuando estas autoridades de indagación no aplican preferentemente la Constitución, no se ciñen al precepto constitucional, están incumpliendo con su deber constitucional. Están probablemente, penosamente, y ahí, por supuesto, en este panel de hoy asistentes hay mucha gente muy experta en materia penal, están contraviniendo nuestro ordenamiento legal nítidamente al desacatar y al desobedecer el precepto constitucional. Ahora, ese probablemente es un tema a resolver y a profundizar en este tipo de espacios, ¿no? Porque muchas veces hemos subyugado y hemos dado poca importancia a los deberes constitucionales, ¿no? Pero si nosotros consideramos de que los deberes son lo mismo que los derechos y ambos son fundamentales y ambos son constitucionales, encontraremos probablemente fuerza a esto que se entiende como un imperativo para todos y que en el fondo deviene en provocar una escisión mucho más fuerte con aquel, insisto, tradicional concepto del control difuso que entendemos, insisto, adhiriéndonos a la doctrina reciente, es inexistente en nuestro país. Solo tenemos control concentrado. Bien, gracias. Gracias, querido doctor.
Bien, a continuación voy a realizar una pregunta, toda vez que intento concatenar las consultas que hay a través de la plataforma de Zoom, a su vez también aquellas que nos realizan mediante Facebook Live, y va en el siguiente sentido, y para ello voy a compartir un poco mi pantalla a tiempo de poder establecer. Vemos acá nosotros la sentencia constitucional, la 2769, donde nos indica claramente sobre el principio de prevalencia de las normas sustanciales, ¿no? Implicando un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior. Es decir, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales. En cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera. Entonces, la finalidad en todo caso es conseguir justicia y no así aquella justicia material o formal. Bien, bajo ese contexto, bajo ese escenario que estamos poniendo la situación, quiero hacer la consulta. ¿Qué ocurre entonces con la búsqueda de esa justicia o de la verdad material de los hechos? El juez, por ejemplo, en materia penal, tendrá las facultades para poder permitir la prueba de oficio, es decir, el juez participa también dentro del proceso y poder él, a través de la búsqueda de la verdad material de los hechos, producir pruebas, considerando que el Código de Procedimiento Penal en el artículo 342 nos habla de que en ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos nuevos o producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe. Bien, ahora la Constitución Política del Estado, en este sentido, a partir del 410, nos establece la jerarquía normativa, ¿correcto? En el cual la Constitución Política del Estado tendría que estar por superior incluso a la norma especial o especializada. Pero acá se contraponen los derechos, querido doctor. Entonces, ¿de qué manera se puede solucionar? Estamos en búsqueda de una verdad material, pero acá la formalidad se impone. Claro, bien, muchas gracias por la pregunta. Está conectada con la intervención del doctor Fabri. Y bueno, he visto que el doctor Fabri ya se manifestó en el chat, ya anticipó criterio. Bueno, a ver, otra vez vuelvo a concatenar lo que decía hace un rato atrás, ¿no? Fíjense cómo esta sentencia que usted cita es clave, es crucial, porque nos está mostrando la realidad descarnada, ¿no? El procedimiento es más importante que la norma sustancial, ¿no? No importan los derechos, no importa todo la parafernalia externa, no, hay que cumplir el formalismo, el procedimentalismo. Esta sentencia está diciendo alto. Ese excesivo ritualismo, esa formalidad muy propio de nuestro ser jurídico, ¿no? No puede sobreponerse a los derechos. Mire el caso lacerante y muy bien enunciado por el doctor Saussure, ¿no? Todos nos hemos avispado de que habíamos tenido a un ciudadano condenado injustamente por algo que no hizo, que porque físicamente se aparecía. Pero en el formalismo, ¿no? No era posible hacer ya nada más. Y estaba condenado a ello. Os recuerdo una indagación, una investigación que hizo un profesor de Harvard hace años atrás con un equipo de abogados de San Simón. En un caso penal también, donde se condenaba, creo que era por una violación, a dos quechua parlantes. Dos quechua parlantes. Que claramente en ningún momento de la causa habían podido decir su verdad, porque sí habían tenido abogados de la defensa pública que asistían y validaban las audiencias, ¿sí? Cumplían el rito, cumplían la formalidad, ¿no? Pero en los hechos, esos ciudadanos fueron juzgados sin entender por qué se les juzgaba, nunca pudieron asumir una verdadera defensa técnica y material y fueron condenados.
¿Ah? Entonces, claro, aquí el dilema es, obviamente, y por eso lo enunciaba y validaba también y valoraba mucho la intervención del doctor Fabri, y también valoro su inquietud, doctor, de que, ¿qué ocurre? ¿Qué debería mandar, no? O sea, en la práctica, ¿qué debería mandar? Porque hay que tomar decisiones. Aquí no podemos estar con vueltas ni titubeos, ¿no? O sea, ¿qué manda? Y con mucho, mucho aprecio, ¿no? Y con profundo respeto por los colegas que piensan en contrario, pero para mí manda la Constitución. Y manda la Constitución de que es un elemento garantista del debido proceso, del derecho a la verdad, el que tengamos un juez que pudiera, en materia penal, promover pruebas, que pudiera indagar. Claro, ahí yo, y por eso lo citaba en la parte final de mi alocución también, yo entiendo, ¿no? Entiendo perfectamente que alguien puede decir, pero este señor viene aquí a hablar las cosas del deber ser, cuando en realidad en la práctica hay asedio de los órganos del poder público, hay asedio de los órganos extrapoder. Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿No? Primero, cumplimiento de la Constitución. Segundo, separación de poderes. ¿Mm? Y tiene que lograrse que en la mente de nuestras autoridades jurisdiccionales y probablemente de nosotros, los abogados, logremos entender que hay un activismo judicial que obliga al juez a tomar otra posición. Y que el mero ritualismo y la formalidad de decir, no, no me puedo contaminar. Por eso, por favor, yo les decía, miremos a la diosa Temis. Tiene una venda, ¿cierto? Tiene una venda, es que no tiene que ver las cosas, solo tiene que tocar lo que las partes producen, no puede ir más allá. Entonces, es un fuerte cuestionamiento, pero también que nos obliga a entender lo complicado que es el proceso de transición constitucional en el país, ¿no? En el país tenemos una constitución que, pese a todos los años que ha pasado, no termina de implementarse totalmente y que en el medio está esta sensación de del periodo de gobierno tan extenso de la anterior administración, que en el medio está este componente sociopolítico, donde aparentemente hay otros propósitos no necesariamente referidos a la integridad del país, etc. Todavía no nos libramos de eso, ciertamente, hay que ser sinceros. Pero también hay un precepto bien claro, ¿no? Es evidente y bien se anota en este debate jurídico por la intervención suya, por la intervención del doctor Ortiz, doctor Marcos, el país y nosotros, foros jurídicos que como este, tenemos que motivar soluciones. Y yo vuelvo a decir, es cumplimiento de la Constitución, separación de poderes, activismo judicial y sobre todo cumplimiento de derechos. Gracias. Bien, gracias, doctor. Yo creo de que compartimos pues las ideas definitivamente y más que todo cuando vamos a hacer un análisis, seguramente llegamos a ese tipo de conclusiones. Yo quiero llegar a una conclusión y voy a indicarlo, establecerlo de la siguiente manera, ¿no? La verdad material más allá es la búsqueda de la verdad real que interesa no solamente a las partes, sino también a la administración de justicia en el fondo, ¿no? Porque solamente arribando, digamos, a la función jurisdiccional ordinaria, al final va a terminar alcanzar ese ideal, ¿verdad?, de hacer justicia. Honestamente yo creo de que es uno de los principios fundamentales, pilares fundamentales también de la jurisdicción ordinaria, como lo había antecedido al inicio, por supuesto, querido doctor. Muchísimas gracias. Honestamente estamos nosotros muy contentos. Ha sido una explicación magistral, definitivamente. Y bueno, pues todos los colegas estamos agradecidos con ello. Muchísimas gracias. Doctor Elías Tordoya, estamos cerrando. Perfecto, para dar por finalizado el presente acto, quiero ceder a una última pregunta que nos la hacen por el chat, que dice de la siguiente manera. ¿Qué opina de los jueces que basan su sentencia condenatoria en solo declaraciones de las partes sin ninguna prueba presentada por la víctima en ninguna de las etapas del proceso penal? Nos consulta nuestro amigo Juan Uriona para nuestro expositor. Bien, muchísimas gracias. Agradezco la consulta del colega. Bueno, por favor, siempre en el ánimo constructivo, ¿no?
Pienso que probablemente estamos ante un colega que está cumpliendo el ritualismo, está cumpliendo la formalidad, pero que está evidentemente y flagrantemente desatendiendo el precepto constitucional, ¿no? Estamos ante un tiempo de jueces que tienen que promover la indagación de la verdad y no emitir decisiones que afecten derechos sin que efectivamente se haya ponderado y se haya argumentado de manera efectiva la comisión de una acción irregular. Entonces, como decía, ¿no? Probablemente eso en nuestro estamento, en nuestro fuero nacional, eso repercute y es algo que habitualmente, penosamente, puede estar presente en más de una de las circunstancias que ustedes, nosotros conocemos. Sin embargo, ¿no? En el control de la convencionalidad, en el ejercicio de otros organismos supranacionales, eso no va a pasar, ¿no? Y tarde o temprano, como ya lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional, como lo ha dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos finalmente podremos ser comisores de irregularidades y de vulneraciones a derechos. Y entonces, penosamente, y por favor, con esto no tengo ningún ánimo agorero ni destructivo, pero finalmente, efectivamente, todos en algún momento podremos ser juzgados por la vulneración de derechos. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Estamos agradecidos con todas las personas quienes han participado en el presente evento. Continúan todavía las jornadas en materia penal y constitucional. Querido doctor, nos gustaría también que nos pueda acompañar en los siguientes cursos. Y siempre es importante el poder ampliar los temas, ¿correcto? Porque yo estoy convencido que la materia constitucional debe definitivamente de cambiar y moderar los paradigmas en todas las materias del derecho. Y estos son los conceptos y los lineamientos a continuación que queremos para construir un verdadero Estado de Derecho, para construir un verdadero Estado plurinacional en el fondo, en donde todos los abogados tengamos también esta manera de barajar posibilidades. Porque si nosotros nos tratamos de encuadrar únicamente a lo que nos permite la ley especial, posiblemente las posibilidades se reducen, ¿verdad? El embudo. Sin embargo, si nosotros tenemos esta posibilidad de aplicar aquello que nos permite las convenciones internacionales, tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano, seguramente vamos a conseguir pues la mejor tutela de los derechos a favor de todos nuestros clientes, ¿no? Y en ese sentido también como abogados vamos a estar contentos de desempeñar un correcto trabajo, eficiente trabajo para la sociedad. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle por su intermedio, doctor Marcos, a todos los que han asistido el día de hoy. Como decía, yo de verdad profundamente agradecido. Es un día domingo, podríamos estar haciendo muchas otras actividades y más de uno también, pero de verdad que qué bueno que la normalidad y la virtualidad nos haya traído más bien a estos espacios de reflexión jurídica y que nos permitan, como usted bien dice, doctor Marcos, seguir construyendo el derecho, porque tenemos que cambiar paradigmas. No podemos seguir siendo abogados de mera repetición de conceptos o de copiar y pegar. Tenemos que motivar el cambio y eso es posible con este tipo de escenarios. Yo de verdad agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí ante ustedes y bueno, les deseo a todos ustedes muchas bendiciones, que realmente Dios cuide sus vidas. Es un tiempo donde todos tenemos que cuidarnos y protegernos de manera efectiva. Muchos saludos. Cuando gusten, por favor, estaré para seguir participando. Muchísimas gracias. Bien, gracias, querido doctor José Antonio Landriel, por la excelente participación que nos ha dado el día de hoy y además por tomarse su tiempo valioso, ¿no? Que como usted decía, podríamos hacer muchas otras actividades, pero estamos utilizando de manera positiva las adversidades que nos presentan en la vida con relación a esta pandemia que estamos pasando. Bien, querido doctor, quedo eternamente agradecido con su persona y nuevamente esperamos en otra ocasión poder tenerlo quizás y Dios mediante y mediante su tiempo. Muy buenas noches, querido doctor. Muy buenas noches, querido doctor Marcos Daniel y querido doctor José Antonio Landriel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, hasta pronto. Chao, chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Bendiciones, chao.